Ya no me importó que se burlaran de mí, ni que me hicieran burla de que la mugrosita sería mi hermanastra. Yo no podía reclamarles sus burlas ni les podía pedir que se callaran para decirles que todo era una mentira o inventos de la gente. Ellas ya estaban viviendo en mi casa y eso yo no lo podía cambiar. Mi padre estaba totalmente cambiado. Lo veía enajenado con la mujer al grado que no me hacía caso y la unidad que había entre nosotros se acabó cuando aparecieron esas mujeres en nuestras vidas. La tarde esa que llegué a casa, fue un panorama muy diferente al día anterior. Orobelia ya no se veía sucia, su cabello lo traía peinado con 2 colas a los lados de su cara. Su vestido, aunque era viejo, se veía que estaba más limpio que el que traía puesto el día de ayer. La casa estaba ordenada y lo mejor de todo es que olía a comida. Mi papá se alegró al verme y enseguida me dijo: Miguel, qué bueno que llegaste, te va a encantar la sopa que preparo Esther, y entre los dos le hemos dado una limpieza profunda a la casa. ¿Qué te parece? Cuando vi la alegría en el rostro de papá y lo entusiasmado que estaba, fue cuando pude comprender un poco de lo que me decía, lo importante y diferente que era un hogar cuando había una mujer en casa. En realidad sí cambió mucho el aspecto de la casa. Incluso la mugrosita se veía diferente y ese olor a comida con diferentes especies de hierbas de olor, era la verdad muy acogedor llegar a casa, aunque ya no fuéramos solo papá y yo. La mugrosita se me acercó y me volvió a agarrar la mano y con la otra sostenía la pelota que yo le había dado. A mí se me hizo muy curiosa verla con esas 2 colas a los lados de su carita, aunque para ser sincero la prefería con su cabello negro suelto, aunque se le cubrieran los ojos con los mechones de su grueso cabello. Esa tarde nunca la iba a olvidar por el resto de mi vida, pues por primera vez papá, la señora Esther, la mugrosita y yo comimos sentados en la mesa, como si fuéramos una familia. Yo no conocía a mi mamá, nunca supe lo que era un abrazo o un beso de una madre. No sabía si estar ahí en la mesa del comedor comiendo todos juntos era algo parecido a lo que todos mis amigos vivían día a día, porque ellos sí tenían mamá, papá y hermanos. Pero la señora Esther estaba lejos de parecer una madre. Su ropa pegada al cuerpo, ese gran escote que dejaba ver su voluptuoso pecho y sus piernas casi al desnudo porque tenía la falda del vestido la traía más arriba de la rodilla, y yo no recordaba que las mamás de mis amigos se vistieran de esa manera. Pero aunque a mí me incomodaba que al servirme la sopa casi me ponía los pechos en la cara, a mi padre lo ponía feliz y varias veces mire cómo él le ponía la mano en el redondo trasero de la señora. Esa noche la mugrosita de nuevo durmió en el sillón, pero su mamá, porque esta vez sí le puso atención y le había puesto sus cobijas y un muñeco de peluche sucio y roto que la mugrosita abrazó muy fuerte, y también a un lado puso la pelota que yo le di. Me fui a la cama. Después de hacer la tarea y a medianoche de nuevo sentí que un bulto me estorbaba, y esta vez ya no me espanté. De inmediato supe que era Orobelia quien estaba de nuevo en mi cama. Me incorporé para ver si ella estaba cubierta, y cuando vi que ella estaba hecha bolita y se veía que estaba helada y tenía frío, fui al sillón y cogí sus cobijas y se las puse sobre su encogido cuerpecito, y después yo también me metí en la cama y no desperté hasta que sonó la alarma. La amistad que nos fue uniendo a Orobelia y a mí, nos tomó por sorpresa a todos. Su mamá decía que ella era muy rara y que casi no hablaba con nadie. Decía que cuando yo no estaba en casa ella se sentaba en un rincón de la casa y no se movía de ahí, pero que cuando yo llegaba, ella cambiaba totalmente, pues la oían hablar y reír a carcajadas cuando ella y yo jugábamos. Las semanas pasaron y todo parecía que iba a las mil maravillas, la casa limpia, comida deliciosa, y mi papá llegaba del trabajo contento y aunque no platicaba conmigo,
Lo veía que con la señora Esther se desahogaba contándole cómo le había ido en el campo. Se sentaban horas a platicar y mientras Orobelia y yo íbamos al río y jugábamos un rato. Después ella muy calladita se sentaba a un lado mío cuando yo hacía mi tarea. Estaba empezando a gustarme que ellas vivieran en la casa. Un día, veníamos Orobelia y yo del río muy contentos y mojados porque nos habíamos metido al agua con todo y ropa, no obstante un poco nerviosos pensando que tal vez nos iban a regañar por esa travesura. Cuando íbamos llegando a la casa oímos gritos y algunos ruidos, como si estuvieran lanzando cosas a la pared. Orobelia asustada se pegó a mí, y vi en su mirada un terror que no había visto, y pude darme cuenta a mi corta edad que ella no era la primera vez que oía esos gritos, y lo que hizo que me diera cuenta fue porque cuando me quise meter a la casa para ver por qué mi papá hablaba en voz alta y Esther echaba gritos histéricos, Orobelia me agarró de la mano fuertemente y me decía con la cabeza moviéndola de lado a lado que no me metiera. Suéltame, Orobelia, tengo que entrar para ver qué está sucediendo. Recuerdo que le dije con voz muy molesta, pero ella seguía agarrándome con más fuerza y su cuerpecito se estremecía violentamente. Está bien, no entraré, pero cálmate. Ella y yo nos sentamos en las escaleras y Orobelia se cubrió los oídos y yo, no sé por qué, también sentí temor al escuchar a mi padre gritar de ese modo y abracé a Orobelia. Yo también quería taparme los oídos. Poco después la puerta se abrió y mi padre salió hecha una furia. Él ni siquiera notó que estábamos ahí, se subió a su camioneta y se fue a toda velocidad. Nunca había visto a mi padre tan furioso, ni tan fuera de sí. No entendía qué había sucedido para que los dos hubieran estado gritando de esa manera. Orobelia temblaba mucho y yo opté por seguir abrazándola. No comprendía por qué se ponía así. Era una niña de 5 años y me daba lástima mirarla así. Por un momento no la entendí hasta que salió la señora Esther y le comenzó a gritar de una manera terrible. Yo no supe qué hacer. La señora Esther estaba fuera de sí como Orobelia no fue con ella cuando la llamó. Violentamente la jaló del brazo y sin que yo pudiera hacer nada, la metió a la casa y ahí desde yo estaba oí los gritos y el llanto desesperado de Orobelia. Ahora fui yo quien se tapó los oídos, no soportaba seguir escuchando los gritos y el llanto amargo de la niña. Los días pasaron y todo volvió a la normalidad. Bueno, eso creía yo, porque ya nada fue igual. Papá seguido estaba enojado. Esther salía mucho y no volvía hasta muy noche, ocasionando nuevas peleas y discusiones con papá. Orobelia se sentía más unida a mí que a su mamá. Y cuando le conté a papá que Esther golpeaba a la niña, este fue un nuevo motivo de enojo entre ellos. Esther lo amenazó con dejarlo si seguía metiéndose en su vida y varias veces le gritó frente a nosotros que ella era su hija y que podía hacer con ella lo que quisiera. Papá y yo no podíamos hacer nada, pues cada vez que Esther estaba de malas le pegaba a Orobelia. Las discusiones fueron en aumento, y ya no solo Orobelia era maltratada. Una ocasión que Esther no estaba de buen humor, yo le pedí que si me servía la comida. Ella molesta me contestó que no era mi sirvienta y como estaba enojada al poner el plato en la mesa. Con fuerza, salpicó el caldo caliente y me cayó en una mano. Mi papá, quien entraba en ese momento en la cocina, vio la manera tan molesta como me estaba tratando y él no pudo contenerse y ahí en la cocina frente a Orobelia y a mí, volvieron a discutir una vez más, pero esta vez mi papá le advirtió que esa era la última vez que me trataba mal. ¿Me escuchaste, Esther? A Miguel no lo vuelvas a tratar mal porque te va a pesar. Los ojos de Esther se volvieron hacia mí y fue la primera vez que vi el odio que me tenía y miré como impotente apretaba los labios furiosa. Juro que si mi papá no hubiera estado ahí ella me hubiera podido golpear como golpeaba a su propia hija. Ella entrecerró los ojos y le respondió a mi padre: pues primero educa a tu hijo,
Es un niño malcriado y necesita una mano fuerte que le enseñe cómo comportarse en la vida de mi hijo. No digas nada. No te atrevas a ponerle un dedo encima porque entonces sí me vas a conocer. Esther, sin importarle que Orobelia no había probado bocado,